Gracias. Ah, A Manuel. listo. Ok, ya me dejó. Bueno, pues buenas noches a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en lo que es el lanzamiento de Amigos de UNE, que la idea es que podamos tener presentaciones y conversatorios con personalidades de distintas áreas de el saber, distintas prácticas en nuestro país. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Manuel Molano. Manuel, bienvenido. Paco ahorita va a hacer una presentación de Manuel. Yo simplemente, aparte de darles la bienvenida, quería compartirles que el primer esquema que vamos a tener. ¿Están recibiendo ya la presentación o están viendo todo mi... Sí se ve. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Ok, gracias. Entonces, les comentaba yo que en la última reunión que tuvimos hace 3 semanas les platicábamos que evidentemente estamos en búsqueda de fondos y decidimos hacer una subasta con causa. Esta va a ser el martes 18 de agosto a las 7 de la noche, o sea, una hora antes de nuestra sesión, que será en 2 sesiones más. Es en 6 semanas exactamente. ¿Qué es lo que vamos a subastar? Lo que intentamos rifar en diciembre y no salió. Vamos a rifar una moto, una Vespa clásica, cuyo valor de salida va a ser de 15,000 pesos. Y tenemos un bocho no tan bonito como el que tiene Manuel en su, no sé si es 67 o si me falla un poco el ojo ahí porque lo veo chiquito, pero bueno, es un Volkswagen 70 y tantos que está como está. No les puedo dar muchas condiciones. Rafa me decía que se mueve bien el coche, pero necesita que se le meta una lana. Pero bueno, el monto de salida de ahí es de 10,000 pesos. El valor de la paleta va a ser una subasta vía Zoom. El valor de la paleta es de 500 pesos y básicamente es para que nos apoyen de aquí al día de la subasta y que podamos fondearnos un poco en el tema de MUD, digo de UNE, perdón. ¿Cómo participar? Hay que realizar el pago de la paleta a la cuenta de BBVA, compartir el comprobante de pago en el centro de atención de UNE, se va a recibir un número de paleta correspondiente y la liga de Zoom, registran su acceso a Zoom y están listos para participar. Entonces, quien esté interesado, aquí tienen el centro de atención para que por favor puedan entrar en contacto. Quienes hayan comprado boletos para la rifa tienen derecho a una paleta en automático en agradecimiento de que ya nos habían apoyado anteriormente. Entonces, bueno, esto sería todo. Cualquier cosa pueden mandarle un mensaje a Paco, un mensaje a mí. Si tienen el número aquí, 55 2701 6112, y ahí les pueden dar más información. Muchas gracias. Partimos aquí y ahora vamos a hacer... Ya es mejor Paco, saber. te regreso a ti como host para que puedas presentar a Manuel Sí, perfecto. y ya luego tú lo hagas host. Muchas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias, Polo. Y nuevamente bienvenidos todos. Muy buenas noches. Hoy inauguramos efectivamente este ejercicio que le hemos denominado Amigos de UNE México. Ante todo, agradeciendo todo el apoyo que nos han dado durante ya, pues básicamente 2 años de este programa de participación ciudadana y de estar enfrente de una serie de acontecimientos y de propalar justamente que los ciudadanos podamos incidir en lo que es la política pública, en lo que es los fenómenos de decisión y como explicamos en nuestra más reciente asamblea con ustedes, justamente propalar que tengamos un ejercicio democrático muy nutrido, muy rico en 2021, en el cual la ciudadanía se manifieste en una forma pues muy contundente frente a lo que estamos viendo que son temas, digamos, que nos preocupan. Déjenme pasar justamente a empezar a hablar del tema de hoy. Empezamos estas sesiones, insisto, de UNE México, de Amigos de UNE México,
que tendrán lugar cada 3 semanas. Pensamos que es una frecuencia óptima, cada 3 semanas vernos justamente los martes en la noche, y tendremos justamente el privilegio de escuchar de gente que sabe, de gente profesional, que nos van a hablar de temas que son vigentes para la ciudadanía y que seguramente incidirán en lo que hagamos en nuestra día a día y en nuestra posibilidad de ser participativos ante un país que reclama quizá como nunca importantes decisiones. Antes de introducir a nuestro orador de lujo de hoy, nada más señalar que justamente algo de lo que queríamos enfatizar, porque ya lo dijimos, insisto, en la asamblea previa, es que seguimos muy involucrados en generar una gran plataforma ciudadana de participación. El objetivo primario es que lleguemos, insisto, fortalecidos al 6 de junio de 2021 con una fórmula bajo la cual ciudadanía, organizaciones, gremio, académicos, etcétera, hayamos hecho la posibilidad de tener una gran cúpula que a su vez permita emplazar a los partidos hoy llamados de oposición, es decir, aquellos partidos que no son ni Morena ni los satélites, para formar una gran coalición que nos permita tener mayor cantidad de votos, mayor cantidad de éxito en lo que sería justamente la posibilidad de revertir una tendencia que hoy todavía algunas encuestas la reconocen, de que el partido en el gobierno lograra refrendar muchas de sus posiciones, particularmente en la Cámara de Diputados. Entonces, mucho de este trabajo va a depender justamente del entusiasmo y de la participación que tengamos de todos ustedes para que hagamos de esto una realidad, para que hagamos de esto una nueva propuesta en la cual la ciudadanía, a diferencia de lo que pudo haber sido hace algunos años, tengamos una efectiva decisión, una efectiva incidencia en lo que sean los resultados electorales, repito, en esta elección que ya faltan menos de un año, ahora ya faltan básicamente 11 meses, así es que no podemos perder el tiempo, de hecho faltan exactamente casi 11 meses menos un día, así es que tenemos, insisto, el tiempo encima. Pasando ya a lo que es la participación de hoy y lo que nos va a deleitar con su presentación Manuel Molano, un amigo de batallas, colega consejero en varias organizaciones de la sociedad civil y un erudito, digamos, en temas económicos. Le pedimos justamente que nos hablara hoy en día de cuáles son algunos de los retos que están presentes en el país, pero contrario a lo que podría parecer, digamos, como la tendencia natural, no nos va a quitar el sueño diciéndonos que las cosas están terribles. Para eso basta abrir el periódico cualquier día y eso lo podrán ustedes constatar. Hace literalmente 2 horas recibí un reporte de Banamex y dije, bueno, voy a ver cuáles son las cifras más recientes, ¿no? Y pues vaya, se ve una contracción económica brutal, viene una caída del PIB que dependiendo del especialista que uno vea, hay de 8, 10, 12, hay quien dice hasta 20. No me quiero imaginar cómo se maneja una contracción de 20%, pero bueno, de que estamos en una situación muy compleja, creo que nadie tiene la menor duda. Pero Manuel nos va a platicar de algo ligeramente distinto, que es más bien un poquito pensar fuera de la caja, ¿no? Como dicen los americanos, think out of the box, y ver cómo se ven las perspectivas desde el punto de vista interno y particularmente a nivel de los estados, que ha sido un ángulo que muchas veces pasa desapercibido. Incluso políticamente, ustedes no me dejarán mentir, hasta hace poco pues, los gobernadores eran pues, medio virreyes y medio administradores de fondos, algunos de ellos francamente bastante pillos, y algunos entraron a la jauja de pues, la debacle del sexenio pasado. Pero ahora se abre, digamos, una nueva perspectiva donde empieza a ser un juego de federalismo, un juego de balance de poder y un juego de montar pues, o revisar lo que a nivel estatal se puede hacer. Déjenme entonces, leo brevemente lo que es la semblanza curricular de Manolo y luego ya le pasaré a él la conducción de este webinar, agradeciendo nuevamente a todos los que nos favorecen con su presencia. Manuel Molano es economista. Él ha trabajado en el IMCO, en el Instituto Mexicano de la Competitividad, desde el año 2006 y ha ocupado distintos cargos en la institución.
De hecho, es economista en jefe ahora en este año 2020. Su responsabilidad actual en el INCO es nada más y nada menos que ser el economista en jefe. Manolo ha trabajado en gobierno federal, en organizaciones de la sociedad civil, en la iniciativa privada y también ha tenido cargos o labores docentes. Actualmente escribe en El Financiero, es consejero de Laureate International Universities de México Unido contra la Delincuencia, donde igualmente comparto ese consejo con Manolo, y en la sección latinoamericana del COMSE. Además es asesor de HR Ratings, una agencia de calificación de riesgo. Manolo es economista colombiano-mexicano, estudió en el ITAM, realizó una maestría en economía agrícola en la University of London, Imperial College y la School of African and Asian Studies. En su tiempo libre disfruto mucho el trabajo manual y ya nos decía Polo que en su imagen, y a lo mejor lo están viendo, tiene un Volkswagen, le aclaro, Apolo es 1969 y lo está reconstruyendo. Así es que es un tema seguramente de información específica. Además, siendo poblano, pues ahí tienen la fuente de refacciones muy cerca. Le gusta la electrónica, la computación, la mecánica, la lavandería, música y carpintería. O sea que es un verdadero estuche de monerías, mi querido Manolo. Ya no le sigo porque si no me voy a llevar demasiado tiempo. Le voy a transferir el control del webinar, agradeciendo nuevamente a Manolo que nos haya dispensado esta oportunidad, que abrimos con broche de oro esta serie de pláticas cada 3 semanas. Y Manolo, te hago el control y ya vemos después a ver cómo hacemos los pollings. No sé si los tengas que hacer tú siendo el que controla la presentación o desde acá lo puedo hacer, pero si quieres ahí lo vamos viendo. Lo importante es que tú ya puedas arrancar y en este momento te hago anfitrión. Muchas gracias nuevamente y buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Juan Francisco. Buenas noches. Muchas gracias, Polo, y muchas gracias a las 30 personas que decidieron tomarse un rato de noche de martes para acompañarnos. Déjame, veo cómo logro hacer que compartamos la presentación. Ya creo que lo logré. Ahí está. Este es un producto del INCO que está fresquecito, está recién salido del horno. No sé si ya ven la presentación o no. Todavía no, Manolo. Déjame, vuelvo a intentarlo. Creo que tengo que hacer un cambio leve en mis preferencias del sistema. Mil disculpas. Sin problema. Ya. Creo que lo logré. Déjame ver si se comparte. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Este es un lema institucional. INCO tiene esta idea de que tenemos que usar la razón y la razón solamente y los datos y la evidencia para hacer nuestras recomendaciones de política pública y por eso Juan Pardinas, el hoy director del periódico Reforma, el director editorial del periódico Reforma, creó este lema que creo que expresa muy bien lo que queremos hacer en la investigación aplicada del INCO, que toda crítica tenga su propuesta y que toda propuesta tenga su fundamento. Creo que buena parte del problema de México o del México contemporáneo ha sido que hemos gobernado y hemos tratado de construir país con base en ocurrencias y creo que tenemos que encontrar la manera de que esto sea lo más científico posible. No es, como dice el presidente de la República, que los científicos, que era una corriente política realmente de científicos, no tenían mucho, eran los que gobernaban México en el porfiriato y que por eso nos fue muy mal en esos años. Simplemente creo que sí hay una racionalidad en el método de primero observar, luego experimentar, luego recolectar datos, luego sacar conclusiones, ver si comprobaste tus hipótesis o no, y a partir de eso hacer cambios en lo que quieras hacer y no experimentar con la gente, no experimentar
con la población, no experimentar sobre la marcha. Creo que eso es algo que nos ha hecho mucho daño como país. Y bueno, este año el índice de competitividad estatal le pusimos el título que no vuelva a pasar, estados prevenidos valen por dos. La realidad es que nos van a volver a pasar cosas. La catástrofe, lo no planeado, lo no esperado, es parte de la vida del ser humano en el planeta. Yo no creo que en 20,000 años que la especie sabemos más o menos que se parece a lo que somos hoy, haya habido una época sin crisis. Digo, no son 10,000 años de la nación mexicana, probablemente, pues no sé, México Tenochtitlan se fundó en el año 1200 y antes de eso, pues probablemente los olmecas alrededor del año 600. Pero la ventaja de las crisis, no solo las que hemos sufrido los mexicanos y los aztecas y los olmecas y todos los pueblos que hemos habitado esta generosa tierra, es que las crisis eventualmente se han acabado. No hemos tenido ningún evento que nos genere la extinción. Sin embargo, hay pueblos sobre la tierra que aprenden mejor sobre las crisis y aprenden las enseñanzas y generan leyes y sistemas y mecanismos de gobierno que te ayudan a amortiguar muchos de los problemas que vienen con las crisis. Entonces, por eso en INCO estamos tratando de recuperar una idea que a lo mejor es una idea vieja, pero que es una idea que si el presidente López Obrador comprendiera realmente lo que es el liberalismo y el federalismo, pues tendría que apoyar, y es que el gobierno se construye desde lo local y probablemente el Estado, ¿no? Este ente un poco etéreo, que es libre y soberano y que está a la mitad entre ser parte de la nación mexicana, la federación, y ser parte de sus municipios, de sus células básicas, pues es muy importante, ¿no? Entonces, la prevención en los estados alrededor de los temas que son importantes para la población, creo que es algo que tenemos que enfatizar y que también probablemente es un concepto nuevo para los mexicanos. Probablemente Benito Juárez y los liberales mexicanos, cuando concibieron a México como una república federal, estaban pensando en los Estados Unidos y probablemente no estaban tan conscientes que con la herencia virreinal y centralista que tenía México, iba a ser muy difícil construir un estado federado donde realmente los municipios y los estados tuvieran verdadera autonomía. Pero en estos momentos de crisis creo que es verdaderamente importante retomar estas ideas, es importante que nadie nos robe estas ideas como pretexto para construir una nación de corte totalitarista, centralista, fascista, que creo que es lo que ha ocurrido últimamente, y que los estados de la República puedan prever y puedan hacer más alrededor de cada una de las situaciones que tienen que vivir. Ahora, el carácter nacional en México se ha forjado alrededor de los desastres, ¿no? En el centro del país tiembla horrible y en las costas hay huracanes y luego pues tienes fenómenos naturales que son muy complicados, sequías, ¿no? Pero pues al final ese es el México en el que tenemos que vivir y también es cierto que cada estado es tan distinto uno del otro que podrían estar en países y en continentes distintos. No es difícil imaginarse un Oaxaca o un Chiapas en el centro de África, en el África subsahariana, donde las condiciones de desarrollo y de pobreza son equiparables a las de la Edad Media europea. No es difícil imaginarse a la Ciudad de México o a Nuevo León o a la ciudad de Mérida en Europa, en la Europa moderna, ¿no? En condiciones donde pues, los niveles de bienestar parecen ser muy adecuados y muy buenos. Pero al final,
Lo que implica esto es que si yo nací en México, me naturalicé en México, como es mi caso, dependiendo de dónde se estableció mi familia, de dónde soy, de dónde nací, va a haber una diferencia muy importante de oportunidades. La Carta Magna nos da una serie de atribuciones y una serie de derechos y obligaciones a los mexicanos, pero si naces en el estado de Coahuila o de Nuevo León, probablemente el lado de los derechos está más cargado que el lado de las obligaciones, y si naces en Oaxaca, probablemente el lado de las obligaciones está más cargado que el lado de los derechos. ¿Puede Oaxaca alcanzar los niveles de desarrollo de Nuevo León? Yo estoy convencido de que sí, pero necesitamos hacer cambios importantes en cómo funcionan las cosas, sobre todo en los lugares más pobres del país, ¿no? Y las crisis son los catalizadores de estas cosas. Yo siempre he pensado que las crisis es como el botón de acelerar en un video o ahí voy a revelar mi edad, en la videocasetera o en el reproductor de DVD o de Blu-ray. Cuando llega una crisis, cualquier cambio que se anticipaba en la tecnología, en la sociedad y que iba a pasar en los próximos 10 a 20 años, ocurre en 1 o en 2 años, ¿no? Y ahí los gobiernos tienen que ser muy oportunos, tienen que ser los gobiernos locales, porque ellos pueden construir soluciones a la medida de las necesidades de cada lugar del país, ¿no? Yo creo que no hay una receta única para el desarrollo. Creo que lo que tenemos que pensar es que el desarrollo es como un traje a la medida. Y sí, obviamente todos los trajes tienen que tener mangas y tienen que tener medidas adecuadas para el cliente y tienen que tener bolsillos y tienen que tener tela y tienen que tener forro. Pero hay cosas en donde pues sí son completamente personalizados. Y yo creo que esa parte local se ha perdido en un México que en la Constitución es federalista, pero en la práctica el gobierno federal tiene demasiado poder sobre lo que pueden hacer las regiones, ¿no? Ejemplos de cómo en cada estado se vive una situación única. Bueno, por ejemplo, veamos el tema de la pobreza. El 15% de la población de Nuevo León está en una situación de pobreza contra 76% de la población del estado de Chiapas. Cuando decimos México es un país pobre desde el centro del país, probablemente la gente de Nuevo León dice, bueno, pues, ¿de qué están hablando, no? Cuando lo decimos en Chiapas, pues todo mundo probablemente va a tener una empatía con esa idea, ¿no? Y entonces por eso quizás es importante que la estrategia para lidiar con ese 15% de la pobreza en Nuevo León, que a lo mejor está en ciertos municipios, por ejemplo, el municipio de Colombia, al norte del estado, casi pegado con la frontera con los Estados Unidos, va a ser muy distinta a la estrategia para lidiar con la pobreza suburbana de las ciudades perdidas alrededor de la ciudad de Monterrey, o para lidiar con la pobreza rural en Chiapas. Ahí creo que tenemos que tener estrategias muy diferenciadas, muy distintas de cómo lidiar con estas cosas. Estos datos vienen del Coneval, y bueno, pues el Coneval hizo un trabajo muy importante de medir, antes de esta administración, de medir las brechas de las familias en términos de acceso a la seguridad social, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a activos patrimoniales como una casa o un pequeño negocio o un vehículo. Y esas agendas que el Coneval construyó antes de esta administración son verdaderas agendas de desarrollo de políticas públicas antipobreza. Algunos estados avanzaron muy rápidamente en los últimos 10 años en temas de atención a la pobreza. El caso de Puebla, por ejemplo, que tomó la agenda del Coneval como una agenda específica. Y entonces, por ejemplo, había ahí un
tema de violación intrafamiliar de niñas menores de edad. Entonces, ¿qué ve el Estado? Ve ahí la posibilidad no solamente de castigar a la gente que comete este delito, sino de hacer una habitación separada en las viviendas para que duerman las niñas. Y la pinta de rosa y la hace a un costo muy bajo, y entonces bajas la incidencia de ese delito. Y si trabajas en pisos de tierra, y si trabajas en acceso a agua potable, y si trabajas en acceso a salud para poblaciones muy específicas, incluso ya déjate adentro de un municipio, en colonias, puedes lograr resultados en términos de reducir la pobreza. Si sueltas dinero así como Dios te dé a entender, podría ser a través de una transferencia a los jovencitos que no estudian ni trabajan. Es nada más una idea, espero que no me escuche el gobierno actual. Chin, me escucharon. O puede ser a través de tirar dinero desde un avión o desde un helicóptero. Pues el resultado es igual de malo. El que esté en la calle en ese momento va a recoger el dinero, no importa si sea rico o si sea pobre. El tema de servicios públicos también es de mucha importancia, ¿no? Si yo mido en Coahuila, el porcentaje de los trabajadores que tienen acceso a servicios de salud, pues va a ser 61%, que eso se parece mucho a la población formal del estado de Coahuila. Coahuila es un estado que tiene mucha industria, mucha agroindustria, mucha industria de exportación. Esos trabajadores normalmente están dados de alta en el IMSS, en negocios donde los trabajadores son muchos más que los miembros de la familia, y entonces eso hace que el acceso a la salud sea muy bueno. En Oaxaca es solo el 15%, porque normalmente es gente que trabaja independiente, que trabaja en el sector informal, que trabaja desde su familia, donde la familia no contrata empleados afuera del círculo familiar, entonces probablemente no están obligados por la Ley Federal del Trabajo ni siquiera al pago del salario, ya déjense al pago de una seguridad social, y entonces pues tienes gente en una situación de pobreza extrema que podría vivir en El Salvador o podría vivir en Ruanda, podría vivir en Lesoto, en los países más pobres de África. Las políticas estatales al final definen tu futuro, y aquí hay un tema interesante, ¿no? Porque uno pensaría, pues, ¿qué hace un gobernador de un estado pobre contra un gobernador de un estado rico? Bueno, el analfabetismo era algo que estaba generalizado en todo el país probablemente hasta el año 40, 45. A partir del año 50 empiezan los programas de alfabetización muy seriamente, pero te enfrentas al fenómeno que en un lugar como la Ciudad de México, donde hay economías de aglomeración, donde la gente está en un área geográfica delimitada, relativamente pequeña, en la era del COVID no nos encanta tanto eso, pero pues es muy útil la aglomeración para el desarrollo. Ahí pudiste abatir el analfabetismo, y solamente el 1% de la gente que tiene más de 15 años no sabe leer o escribir, mientras que en Chiapas esa cifra es del 13%, es mucho más grande. Si yo veo las economías de aglomeración del estado de Chiapas, si yo veo el estado de Chiapas a lo mejor como puntitos de luz donde hay actividad humana, donde hay actividad económica, lo que me voy a encontrar es que están por todo el estado, ¿no? Están separados, están divergentes unos de otros. Y entonces es muy difícil tener escuelas de calidad en un esquema de dispersión poblacional de esa forma. Es muy difícil tener hospitales de calidad en un esquema de dispersión poblacional de esa forma. Probablemente lo primero que tendríamos que hacer con el estado de Chiapas, más allá de hacerles carreteras y trenes y cosas que los conecten, es hacer ciudades y generar economías de aglomeración, y que haya la posibilidad de que yo entregue mis derechos ejidales, o que yo entregue mi pequeña propiedad ahí perdida a la mitad de un cerro, y que pueda yo ir a vivir a una ciudad, y que en esa ciudad haya un empleo para mí, que haya un hospital y que haya una escuela para que vayan mis hijos. Es parte del proceso civilizatorio que tuvieron naciones como Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron naciones como Alemania y Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, de haber quedado devastadas,
y que en México no ocurrieron, ¿no? Como no pudimos generar una movilidad para el mercado de tierra, como la tierra no se compraba y no se vendía, pues la gente se quedó pegada a tierra que no tenía ningún futuro y donde no podía generar ingresos suficientes para su familia, ¿no? Y eso me lleva al tema del bienestar. Yo creo que a todos los mexicanos nos importa el tema del bienestar. No creo que sea una cuestión de que no debemos medir el ingreso per cápita o el Producto Interno Bruto de los estados. No creo que sea un tema de que no debamos medir los problemas de distribución del ingreso, aunque muy claramente en un informe que sacó el presidente de la República, en el texto decía que en el periodo neoliberal la desigualdad aumentó, y luego en la gráfica veías un índice de Gini que bajaba consistentemente desde el año 86 hasta la fecha, ¿no? Pero aún así creo que en el mismo país los resultados de bienestar pueden ser muy distintos. Por ejemplo, en el número de trabajadores informales. En el caso de Oaxaca, solamente el 82% de la población son informales. Otra vez, como hemos construido nuestra seguridad social, es para que una empresa petrolera o una mina o una manufactura grande se haga cargo del impuesto sobre la renta y de la carga social, de todo el tema de seguridad social, impuestos sobre nómina. Y hay estados donde no se pueden poner ese tipo de empresas porque no hay garantías jurídicas, no hay gas, no hay luz, no hay carreteras, no hay gente suficientemente capacitada. Entonces, pues si yo soy un pequeño artesano, pues probablemente no puedo pagar una seguridad social para mí ni para el resto de mi familia. Probablemente no voy a tener empleados y probablemente eso me va a mantener en la informalidad. Entonces, hemos construido dos Méxicos. Hemos construido dos Méxicos en donde además no es tan fácil emigrar desde Oaxaca al estado de Coahuila. Si no tienes las conexiones, si no conoces a quién te puede emplear, si no sabes dónde puedes vivir, en el calor brutal del desierto, probablemente mueres. Y entonces, seguramente te vas a regresar a donde está tu gente y a donde está tu tierrita y a donde puedes vivir como en el siglo XI o como en el siglo XII, haciendo tepache con una mula que le dé vuelta a un molino muy rudimentario, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de que regiones como Coahuila y Oaxaca comercien. Tenemos que encontrar la forma de que regiones como Coahuila y Oaxaca puedan tener una verdadera movilidad de personal, una verdadera movilidad de población, y eso tiene implicaciones muy complicadas hacia el futuro. Pero las entidades no tienen las mismas capacidades para cerrar estas brechas. Ojo, quizás esta inequidad nos parece enorme. Si yo veo cuánto presupuesto tiene la señora Sheinbaum por habitante de la Ciudad de México, pues esa cifra está cerca de los 26,000 pesos, mientras que Cuauhtémoc Blanco tiene un poco más de 12,000 pesos de presupuesto por habitante. Sin embargo, un habitante de Morelos es significativamente más pobre que un habitante de la Ciudad de México. Digo, si descontamos a la gente que tiene casas en Las Brisas y en los lugares bonitos de Cuernavaca, que en realidad es gente de toda la República que ha comprado propiedad ahí, en general la gente en Morelos es de 10 a 20 veces más pobre en términos de ingreso per cápita que la gente de la Ciudad de México. Entonces, los gobiernos estatales tendrían que estar mejor preparados que la gente para hacer frente a estas inequidades. El gasto público tendría que ayudarnos a desarrollar Morelos, a que las cosas funcionen en Morelos, más siendo un estado tan cerca de la Ciudad de México, más siendo un estado que a la gente de la Ciudad de México le gusta tanto, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que realmente las emergencias y los problemas estructurales del país solamente se van a resolver si se actúa a nivel local. En Monterrey se descompuso la seguridad de una manera verdaderamente brutal. ¿Qué tuvo que pasar? Pues tuvo que ocurrir que el sector privado local se juntara e hiciera un impuesto especial sobre la nómina y que ese impuesto especial se le diera al municipio en un programa especial supervisado por toda la sociedad
y que al final eso resultara en policías que no estuvieran coludidos con el crimen, que tuvieran buena paga, que tuvieran buena seguridad social y que resolvieran de alguna suerte los problemas de seguridad de Monterrey. La pobreza no es, como dice el presidente de la República, que como la gente es pobre, sale y asalta. Eso es un insulto para los pobres. Los pobres no son ladrones. Lo que ocurre es que donde hay dinero, pues hay gente que tiene incentivos a robar. Y si se empieza a generar riqueza en el Bajío, si empieza a generar riqueza en Monterrey o se empieza a generar riqueza en Tijuana, pues siempre va a haber alguien dispuesto a robarse esa riqueza. Por eso es importante actuar a nivel local para resolver estos problemas a nivel local. Quizás antes de esta lámina y empezar a hablar del COVID, creo que tendríamos que entrarle a la parte de las preguntas, Juan Francisco. Déjame ver cómo podemos hacerlo. ¿Quieres que te pase el host? Probablemente eso funcione, ¿no? Si no, tú le puedes hacer ahí, si te aparece en el menú el polling, creo que lo puedes hacer tú de ahí, si no me lo pasas. Pero si te aparece el menú de polling, ahí lo puedes hacer. Creo que no me aparece, Juan Francisco. Fíjate que en una de esas tendría yo que Stop sharing a lo mejor. Stop share y entonces ahí ya probablemente aparezca. Pero de cualquier manera yo creo que mejor te hago host, ya estás tú como host y entonces mejor tú ve el tema del polling y vamos discutiéndolo. De hecho, Sara Robinson acaba de dejarnos una pregunta en el chat. Yo creo que a lo mejor podríamos ir trabajando en ella. ¿Estás de acuerdo con que cada gobernador maneje su presupuesto, como lo han intentado hacer varios gobernadores que quieren independizarse del centralismo? Creo que todo el punto de esta presentación es ese. Creo que los gobiernos estatales tienen que ser empoderados, tienen que empoderarse. Si la federación, como buen monarca, no les va a dar estas potestades, pero sí creo que los gobernadores tienen que hacer el impulso político necesario para tener muchas y mejores autonomías de la federación. Creo que es la única forma en que podemos sacar regiones adelante y que podemos sacar al país adelante. Claro. Y como dices, Manolo, es efectivamente una buena parte, si no es que el meollo de todo el asunto, y se me hace que Sara ya vio la presentación de antes y sabía por dónde íbamos. Hizo trampita, ¿no? Entonces, ella es muy meticulosa y claramente hizo una pregunta puntual. Déjenme, les voy a, aprovechando que tenemos a todos ustedes, les voy a hacer esta... Son 3 baterías de preguntas. ¿Quieres que le hagamos nada más la primera o cuántas de estas, Manolo? Hice 6 preguntas. Probablemente las primeras 3, cualquiera de las primeras 3 o las 3 sean adecuadas para esta etapa de la presentación, Juan Francisco. Ok, yo lo dividí en 3 secciones con 2 en cada una. Entonces tú dime si abarco una sección o 2 o nada más la primera. Sí, yo creo que las preguntas 1 a la 4, me imagino que son las 3 secciones 2, 4 y 6. Sí. De la pregunta a la mejor 1 a la 4 creo que podemos hasta este momento responderlas, ¿no? Ya mandé ahorita el poll para que nos puedan contestar esas 2 preguntas. Están ahí las posibles respuestas. Entiendo que sí las están viendo. Ya me están contestando aquí. La primera ¿es posible transformar a México desde lo local? Hay una respuesta de sí o no. Y la segunda es si es posible que los estados tengan influencia en las políticas, leyes y disposiciones federales. Entonces, voy a dejar unos segunditos para que estén votando. Va el 20% actual de la membresía total que está votando. Ya vamos en el 25%. Esperemos unos segunditos. Seguramente ya entrarán todas. Vamos ya casi al 40%. Vamos avanzando. Que se apuren todos los que quedan. Y ahorita ya lo paro. Ya vamos en el 60%. Y va a llegar un momento, como dice mi buen amigo Roy Campos, que ya por muchas cucharadas que le des, la sopa sabe igual, ¿no? No tenemos que esperar al 100% de las respuestas, pero déjenme ver, todavía están contestando. Me voy a esperar unos segundos
antes de detener el poll. Vamos, ya no estoy viendo si está avanzando. No, si todavía hay algunos que están contestando. Está interesante las respuestas. Ahorita tú, Manolo, interpretarás. ¿No estás viendo las respuestas, verdad, Manolo, o sí? No, no las estoy viendo. Ok, entonces, sí, entonces nomás las estoy viendo yo. Así está bien para que ahorita que las liberes veas el resultado y ya tú nos dirás si la respuesta te es lógica o en función de lo que hayas visto en estos ejercicios y con este tipo de preguntas. Vamos a ver, si quieren, le damos 5 segundos más para ver si alguien más quiere votar y si no ya lo paro y vemos los resultados ahí. Entonces, ahí se deberían ver los resultados. ¿Ya los ven? Manolo, ¿los ves? No los veo. Share results. A ver, ahí está. Share results. Ahí está, poll results. Ahí están. Esos son los resultados. Mira, un abrumador 75% dice que sí es posible transformar a México desde lo local y un 86% dice que es posible que los estados tengan influencia en las políticas, leyes y disposiciones federales. Está padrísimo, está muy bien. Francamente me imaginaba que esto iba a ser más materia de debate, aunque seguramente la minoría que respondió que no, probablemente puede darnos un poco su punto de vista más adelante. ¿Quieres que veamos las otras dos preguntas ahorita de una vez o las dejamos hacia el final? Son muy parecidas también, están muy, muy cerca igual y eso nos da ahí alguna opción de que quien pensó que sí y realmente se arrepiente y dice que no, pues corrija y viceversa, ¿no? Ya, entonces, si quieres, ¿te regreso y la hacemos después o quieres que la mande de una vez? Yo creo que mandémosla de una vez y las otras dos las dejamos al final, ¿no? Ok, entonces déjame ver. Vamos al poll número 2 y voy a lanzarlo ahorita. Esta tiene la diferencia de que a diferencia de las primeras dos que eran sí o no, esta tiene una opción múltiple. Cada una de las preguntas tiene 3 opciones distintas. Entonces veamos a ver qué opina la membresía. Ahí ya lo deben de estar viendo. Déjenme ver si ya empezaron a votar. Ya tienen ahí ustedes las 2 preguntas para que puedan empezar a votar. ¿Tú no lo ves, verdad, Manolo? Lo estoy viendo, sí, lo estoy viendo. Ok, ya están entrando los votos. Ya están entrando los votos. Pero no ves los resultados, ¿verdad? Todavía. Creo que todavía no. Sí, yo acabo de responder, pero no. Ok, maravilla. Entonces, digo, esta está un poquito más compleja porque obviamente tienes distintas opciones, pero vamos a ver, vamos a igual darle minutito y medio, que es como lo que pusimos antes y avanzamos. Vamos a avanzar, ya va bastante adelantado. Damos unos segunditos más. 10 segundos más para que terminen de votar. Vamos a ver. 5 segunditos y creo que ya podemos mostrar los resultados, Manuel. A ver qué opinas en este caso. Voy a detenerlo y vamos a ver. Share results. Ahí están los resultados, Manuel. Mira, el 75% piensa que para lograr mejor recaudación requieres una reforma federal y también el 79% piensa que la solución para mejorar seguridad pública es fortalecer las policías. Entonces, quizás donde hay una desconexión es en el tema de con qué recursos podría actuar el sistema local. Y bueno, pues siempre hay la duda, ¿no? ¿Cómo lidio con ese gobernador que le gusta afilarse las uñas con los recursos públicos? ¿Cómo lidio con ese presidente municipal que va por la misma vía, ¿no? Ahora, 4% dice, pues no es posible, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí creo que tenemos que tener cuidado porque si ese es el caso, pues entonces vámonos a vivir a Ruanda. Vamos a vivir a otro lado, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por sus respuestas. Y entonces, ahora sí, si me pasas el host, Juan Francisco,
Sí, nos guardamos si quieres el último poll al final. Exacto. Y veo que hay una pregunta interesante de José Luis García, no sé si la alcanzas a ver. A ver, en el chat, o en el Q&A, no lo sé. Si no, te hago el host y ahí lo podrás ver. Pero nada más para que veas Seguramente esta lo voy a pregunta. ver. Ya te acabo de hacer host. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita la vemos, ahorita vemos las preguntas que nos hagan falta y entonces déjame sigo con la presentación, ya no me tome demasiado tiempo para que no cuelguen demasiado tarde, ¿no? Martina está levantando la mano y bueno, pues ahorita también, Martina, te damos la respuesta. El COVID-19 es una crisis inusitada, ¿no? Realmente esto cambia todo como lo habíamos conocido. Probablemente nuestros bisabuelos y abuelos vivieron la pandemia de influenza en la década del 1920 de manera parecida, pero realmente con la tecnología moderna, con la medicina moderna, con la ciencia moderna, no nos habíamos enfrentado a algo en donde nadie supiera exactamente qué hacer. Ahí está esta gráfica que nos muestra una estimación para el Producto Interno Bruto de México. Esto está en términos reales. Y bueno, estos son escenarios que construye el Banco de México. En uno de ellos, pues tienes una recuperación en forma de V, ¿no? Ahí lo estoy pintando, no sé si, ándale, perdón, más bien ahí lo estoy pintando, no sé si lo vean, ya me brinqué de lámina por alguna razón del mouse, pero puede ser una crisis profunda en forma de V, una crisis leve en forma de V, puede ser una crisis en forma de U o una crisis prolongada en forma de L. Realmente como economista, yo en lo que llevo de vida, ni en el 2008, 2009 habíamos visto algo como esto, ni en las grandes crisis de la economía mexicana en 74, en 76, en 81, 83, en 87, 89, en 94, en 2000, en 2008, 2009. Nunca habíamos visto algo como lo que estamos viviendo ahorita. De hecho, hay una manera muy fácil de saber cuánto va a caer la economía mundial. El comercio es un buen indicador de cuánto cae la economía global. No es tan bueno para saber cuánto cae la economía de países en específico. Hay países muy grandes que comercian mucho hacia adentro, pero poco hacia afuera. Hay países muy chicos que comercian mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Hay países que están allá a la mitad. Hay países que comercian poco. Pero si yo le hago caso a la Organización Mundial de Comercio, que estima que el comercio global podría caer 30%, la caída en la economía global puede ser cercana entre 7 y 8%. Si cae más el comercio global, si cae un 50%, por ejemplo, pues vas a tener una caída en la economía global grande, pues puede ser de 15%. Si la economía global cae 15%, bueno, la economía de los Estados Unidos cae 20%, la de México cae 25%, ¿no? Entonces, digo, no puedes tan fácilmente en estos tiempos de complejidad económica pronosticar qué es lo que va a pasar. Creo que sigue en pausa mi compartición de pantalla. Mil disculpas por eso. Estoy ahí ahora compartiendo la gráfica con los distintos escenarios para la economía mexicana. Yo creo que esta va a ser una recuperación en forma de L, lo cual implica que va a ser una recuperación larga, que va a ir mucho más allá del año 2021. Probablemente a ustedes como miembros de una organización política les preocupa mucho qué va a pasar si vamos a las urnas en medio de una crisis económica. Va a haber gente muy enojada de un lado y va a haber gente diciendo, pues es parte de una transformación necesaria del país, necesitamos fortalecer cualquier cosa que se esté haciendo. No creo que haya mucho en medio. Sin embargo, sí creo que es importante que piensen como organización política en que hay que construir las alianzas de manera
que puedan aglutinar el voto de todos los que no están conformes con el statu quo actual. No estoy seguro de cómo hacer eso. En muchos casos en la historia política de México esto ha implicado que partidos políticos se tengan que aliar con otros partidos impresentables, llenos de gente impresentable, pero creo que vale la pena pensar cómo se puede lograr eso, ¿no? En 21 es importante porque pues se eligen legislaturas, ¿no? Creo que eso pues también implicará un mejor impulso de lo local desde los congresos estatales y desde el Congreso federal, y eso probablemente sea bueno porque las autoridades locales van a saber más qué hacer con los problemas de los ciudadanos. COVID ha sido un buen ejemplo, ¿no? Al menos 6 estados contempló algún tipo de apoyo para la gente que perdió su trabajo para la contingencia o que está desocupada en este momento. 21 entidades dieron paquetes de alimentos a los hogares, 11 entidades le brindaron algún tipo de apoyo fiscal a las familias, 26 gobiernos, la abrumadora mayoría, adoptaron más de un tipo de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, y eso, pues bueno, creo que habla de que a pesar de que tenemos historias escabrosas de gobernadores desde los años 80 probablemente que desaparecían con el presupuesto y que luego aparecían en otro país y había que arrestarlos y resulta que su procurador federal había hecho todo un andamiaje político para que el gobernador saliera de la cárcel en pocos meses. A pesar de que no hemos podido meter a la cárcel a casi ningún gobernador que ha hecho trapacerías en México, pues lo que encontramos es que en esta crisis en donde casi no hay gobierno federal o donde el gobierno federal está en otro rollo, está pensando en Pemex y en cómo recuperar el monopolio eléctrico y en otras cosas, pues los gobiernos estatales sí han estado ahí y sí han logrado cosas, ¿no? Y ahí quizás vale la pena mencionar que los estados por eso son un espacio ideal para la innovación en las políticas públicas. Digo, yo sé que probablemente en UNE no hay muchos fans de la doctora Sheinbaum, pero su agencia digital de innovación pública es una gran idea, es una gran cosa. Y reaccionaron tarde en la pandemia, pero han logrado ciertas cosas en términos de seguimiento de casos, de control de infección. La reforma de transporte que hicieron recientemente en Ciudad de México también creo que tiene buenas posibilidades de ser algo útil hacia el futuro. Chihuahua, ¿no? Un gobierno panista muy enfrentado con la federación, tiene una estrategia anticorrupción en compras públicas que verdaderamente es una joya. Es un caso de ejemplo que hay que analizar. Oaxaca, un estado pobre, un estado conflictivo, un estado violento. En los últimos 10 años ha estado trabajando muy duro en sus políticas de turismo y ha logrado posicionarse como una potencia turística. Desafortunadamente, COVID rompe mucho del éxito que puede haber tenido esta política, pero realmente hay cosas ahí interesantes. En el caso yucateco, tienen un consejo consultivo de presupuesto en donde la ciudadanía es partícipe de muchas de las decisiones presupuestales del Estado. Esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en la reacción de Yucatán a los problemas de seguridad pública. Todo el mundo diría, en Mérida nunca pasa nada. La realidad es que nunca pasaba nada hasta que pasó. Hace poco menos de una década empezaron a tener ahí algunos casos de narcoviolencia verdaderamente espantosos. Y ya no volviste a oír nada de eso. Y tiene mucho que ver con la intervención del sector público orientada a través de un buen consejo consultivo de presupuesto, que también es una buena práctica en términos de política pública. Hay políticas nuevas, ¿no? El anterior gobernador de Veracruz no fue ninguna maravilla, pero en el nuevo gobierno, en la Secretaría de Finanzas, han generado una serie de esquemas que creemos que le pueden ayudar a ese estado a salir de el endeudamiento absurdo en el que se encontraba por la cleptocracia local. Guanajuato pues tiene un instituto para las personas con discapacidad
que tiene cosas interesantes en Jalisco. Están haciendo cosas muy interesantes con el tema de registro de propiedad intelectual en materia tecnológica para un estado que es como el Silicon Valley de la electrónica en México. Pues creo que esto es muy útil. Y entonces creo que ahí vale la pena descentralizar las decisiones. ¿Qué pasa en países como Alemania o Estados Unidos? En Estados Unidos, los alcaldes, las cabezas de los counties, el City Hall y los gobernadores no hacen pasarela para besarle la mano al presidente federal. Es exactamente al revés. El presidente federal tiene que encontrar los apoyos de la gente local. ¿Por qué? Porque las localidades tienen capacidad de gobierno propia, tienen capacidad de recaudación propia, hacen políticas públicas útiles para la gente, cometen menos errores porque también aprenden mucho más rápido, ¿no? La política pública se vuelve mucho más ágil si está enfocada en poblaciones verdaderamente específicas. En el caso alemán son 4 niveles. Tienes el nivel ciudad, tienes el nivel de estados independientes, tienes el nivel nacional y tienes el nivel europeo. Y aún así, las localidades siguen siendo muy fuertes. Alemania sigue siendo la parte central de un club muy importante llamado Unión Europea y son el estímulo de la economía global y quizás en este momento el liderazgo de un mundo libre global. Yo creo que Angela Merkel le quitó ese papel a Trump y a los Estados Unidos y pues realmente lo hicieron con un gobierno que funciona muy bien desde lo local, ¿no? Entonces creo que ahí hay una serie de enseñanzas que en México no han terminado de cuajar, ¿no? La planeación es muy importante, ¿no? Y esto implica que no puede ser un tema de iluminados, no puede ser que llegue mi presidente o mi gober o mi presidente municipal y diga es que yo lo que creo es que tenemos que hacer una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y que nos lancemos todos en la locura a hacer esa refinería. La política pública tiene un proceso, hay que identificar un problema, incorporarlo en la agenda pública, y hay que promover una discusión con la ciudadanía, con las legislaturas, para entender ese problema, formular alternativas. Después de que ya hiciste toda esa discusión, ya hay que decidir y entonces hay que planear, hay que asignar presupuesto. Una política pública que no trae presupuesto nace muerta. Se implementa la política y después se evalúa. En la 4T lo que hemos visto es que nada más se implementa la política. ¿Y cuál es la política? Pues lo que diga el líder. El México donde qué hora es la que usted diga, señor presidente, fue un México muy tortuoso, muy complicado, que se metió en muchos problemas, que se metió en crisis económicas espantosas, de las que no fue fácil salir. Y creo que estamos regresando a ese México. Entonces, aunque no nos guste nuestro gober, aunque sintamos que ese gober puede ser un cleptócrata en potencia, aunque sintamos que se rodea de gente que es impresentable, pues bueno, el proceso democrático probablemente nos va a poder ayudar a poner mejor gente ahí. Los medios seguramente tienen que ser un mecanismo de ayuda para denunciar las malas prácticas. Tenemos que encontrar la manera que la política funcione para que los ciudadanos podamos participar en este círculo de las políticas públicas, ¿no? Ahora, en la Constitución, nuestros gobiernos estatales son libres, son soberanos, pero eso solamente ocurre en el papel. En 2000 tuvimos un ensayo de democracia y tuvimos un ensayo de federalismo y empezamos a ver gobiernos estatales un poco más libres y curiosamente no en esa oposición ganadora azul de Acción Nacional que tomó el poder. El primero en rebelarse fue antes de la victoria de Fox, fue un gobernador priista de Tabasco, fue Madrazo con Ernesto Zedillo, ¿no? Y de ahí, pues muchos de ellos aprendieron el caminito de que sí era posible rebelarse de la federación. Ahora, lo que tenemos que hacer desde un proceso ciudadano, desde un proceso de construcción de instituciones,
es que se rebelen contra la federación, pero para el bien, ¿no? Y que si hacen trapacerías, pues que se castiguen. ¿Qué tienen que hacer los estados? Tienen que hacer muchas cosas. El informe del INCO tiene muchas recomendaciones de política pública en todos los temas: política de salud, política educativa, política de seguridad pública, temas de federalismo, temas tributarios. Pero hay 5 cosas que tienen que ser la prioridad de cualquier gobierno estatal en el año 2020 y en los próximos años, ¿no? La primera es recuperar responsabilidades fiscales, ¿no? Y esto parte es cobrar lo que tienes que cobrar los impuestos que ya la ley te da atribuciones, ¿no? No nos gusta cómo funcionaba la tenencia y nos parecía que era un impuesto absurdo. La realidad es que la tenencia recaudaba, y una tenencia mejor diseñada, con criterios más ambientales, una tenencia diseñada hacia orientar el transporte a tecnologías energéticas más limpias, pues creo que puede funcionar muy bien. Esta iniciativa de distintos gobernadores para ponerle un impuesto a las energías sucias, a mí me parece que es una maravilla. Yo creo que tenemos que tener mucho más de eso, ¿no? Esto obviamente implica, por un lado, un pacto con la ciudadanía de qué voy a hacer con ese dinero, de la misma manera en que la sociedad de Monterrey dijo: la inseguridad es inaceptable y aunque haya que pagar más impuestos, no importa, vamos a entrarle, y hicieron lo necesario para corregir su problema de inseguridad. De la misma forma, los gobers tienen que tener un nuevo pacto con su ciudadanía. Esto también implica cierta diplomacia, esto implica sentarse con el gobierno federal para rehacer el pacto fiscal. El pacto fiscal está hecho para un tiempo que ya no es. Está hecho para una época de López Portillo en donde todos creíamos que íbamos a vivir del petróleo, que íbamos a poder perdonar los pecadillos locales de no cobrar impuestos y que ibas a tener una federación generosa que, como rey carolingio, iba a poder repartir dinero y poder para todos y todos iban a ser felices. Ese México se acabó, ese México nos lo acabamos. Tenemos que entrarle a un tema en donde convenzamos a la población local de que tienen que pagar impuestos y tiene que ser a cambio de mejores servicios públicos, de mejores servicios de gobierno. Una posibilidad para la negociación con el gobierno federal es que lo que se recaude de IVA vaya de manera directa a las arcas estatales, al menos en un porcentaje importante. De esa forma, la autoridad local tiene un incentivo enorme a que haya formalidad económica, que haya empresas establecidas y que empresas establecidas cobren el IVA. Hay otras formas. El impuesto sobre la renta personal en México es una bestialidad. O sea, la gente piensa que este es un tema de equidad y en realidad no hay equidad ahí. Las personas físicas en México, en el sector formal, pueden estar en una tasa que va entre 18 y 35%, dependiendo de sus ingresos, mientras que si estoy en un régimen de actividad empresarial, pues pago probablemente lo mismo, pero sobre utilidades, y entonces cuando lo mido sobre ingresos, acaba siendo entre un 1 y un 4% de mis ingresos. Y puedo esconder a mis trabajadores y puedo hacer una bola de cosas. Entonces estamos generando muchísimos incentivos a que la gente no pague el impuesto sobre la renta, no pague el IVA, no pague la seguridad social, y los gobiernos estatales pueden ayudar enormemente a recuperar esta cuestión. Yo creo que la federación cree que hay poder en controlar la chequera. Ni siquiera tienen eso, ni siquiera tienen el poder del control de la chequera. La realidad es que este país ya lo controlan otros, lo controlan las mafias y lo controlan gente verdaderamente terrible, ¿no? Tomar control de la seguridad pública, esa es otra. En la Ciudad de México no pueden controlar que se secuestre a un juez en Colima o que desaparezca un niño en el estado de Veracruz. Ese es un tema policíaco local. Si no hay policías locales bien formadas, bien preparadas, bien remuneradas, con uniformes, con munición, con turnos aceptables, con un seguro médico, con un seguro de vida, que tengan una vivienda digna, los policías no van a hacer por nosotros
lo que esperamos que hagan. Nadie, por más que le pagues, va a recibir un balazo. Y eso implica, pues, orden institucional, policías libres de corrupción, con control de confianza, donde las cosas funcionen. Tercero, sector salud. Sector salud implica innovación, ¿no? Y creemos realmente que con métodos caros y con meterle infraestructura, perdón, ahí me sacó por estar hablando mucho de las propuestas, un segundito. Déjame, me regreso. En sector salud necesitamos bajar los costos, aumentar la cobertura, mejorar la calidad, y eso solamente se logra con más productividad, eso solamente se logra con innovación. Si creemos que con el sindicato del IMSS y el sindicato del ISSSTE y el sindicato de la Secretaría de Salud y la venta de plazas y la corrupción en las medicinas vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar en ese sector, estamos perdidos. Sí le tenemos que meter más dinero, pero también tenemos que mejorar la productividad de ese sector. Eso implica que tendría que haber un sector privado y un sector público en competencia. Esto implica que si el gobierno no puede hacer pruebas de COVID, nos debe dejar a los particulares hacerlas. Me parece un tema soviético, me parece como de Polonia ocupada por la URSS en 1980, que Hugo López-Gatell decida qué laboratorios privados pueden hacer pruebas de COVID o cuáles no. La labor del señor López-Gatell tendría que ser decir, estas pruebas no tienen confianza, estas pruebas sí tienen confianza. Este laboratorio ha demostrado tener un mal track record de resultados. Este otro laboratorio parece ser más serio. Aquí hay una certificación de calidad para este laboratorio. No estar prohibiendo pruebas. Es como de verdaderamente de los regímenes totalitarios de Corea del Norte, de Pol Pot, de China de Mao, de lo peor que ha hecho la humanidad. La oferta educativa pública y privada tiene que aumentar. Esto implica que el sector público le tiene que meter más lana y le tiene que meter más lana de manera más inteligente, saliéndose de la locura esta de los sindicatos que controlan la educación y que controlan el currículum y que controlan quién puede ser maestro en el sector público y privado y que controlan el régimen y que controlan la edición de libros. Ahí no pudimos hacer nada que nos sacara de este orden marxista, de este orden soviético. Lo que tendría que pasar es que los mexicanos deberíamos poder elegir. Debemos poder elegir cómo nos educamos. Igual y si yo no quiero mandar a mis hijos a la escuela porque me parecen que las escuelas son terribles, tendría yo que tener la posibilidad de que hagan los exámenes que puedan hacer y tener tutores privados o juntarlos con los hijos de otros 30 niños para que los eduquen. Creo que ahí hay mucho tema también de innovación que se puede lograr. Y por último, creo que es lo más importante, estimular libre competencia y eliminar las prácticas de extorsión. A nivel local hemos generado un México de extorsión. Hemos generado un México en donde puedes tomar casetas con la cara cubierta y la Policía Federal te va a cuidar. Agentes del Estado van a cuidar que nadie te moleste mientras te robas las arcas públicas. En la medida en que encontremos la forma de que si yo quiero competir en el mercado de alcohol en gel o quiero competir en el mercado de impresoras o de computadoras o de lo que sea, pueda yo entrar. En la medida en que nadie me extorsione o nadie trate de extorsionarme, sea alguien del gobierno municipal, del gobierno estatal, del narco, de alguna otra organización del crimen organizado, creo que es la única manera en la que podemos tener estados competitivos. Y cerraría yo con esto. Probablemente les diría que México es la suma de estados. Y si los estados son competitivos, México va a ser competitivo. Los estados son la suma de municipios. Por ahí hay una pregunta de qué hacemos con la gran cantidad de municipios. El número de municipios no importa tanto. París tiene más de 500 arrondissements. La ciudad de Los Ángeles tiene más de 1000 counties, ¿no? Chevy Chase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí el tema es una cuestión de gobierno, una cuestión de coordinación, una cuestión de pragmatismo. Si esos niveles de gobierno no tienen recursos, no tienen
gravitas, no tienen palanca para hacer lo necesario, pues creo que hay que empoderarlos y si no hay que desaparecerlos. Pero eso probablemente implica una discusión más grande. Yo no creo que una república centralista para un país del tamaño de México sea lo más útil. Sí, los poblanos somos muy distintos de los guanajuatenses, de los baja californianos y de la gente de Yucatán, pues sí, así es de diverso México. Y por eso es importante que tengamos gobiernos locales adecuadamente preparados para lidiar con todo lo que nos pueda pasar a la gente de los distintos estados. Yo lo pararía ahí, Juan Francisco, y bueno, pues si hay alguna pregunta o algo, estoy a sus órdenes. Si quieres, Manolo, regrésame para ser anfitrión. Va. Y si quieres, en lo que hago la última... Ahí estás. Perfecto. Ya me hago aquí. Listo. Voy a hacer el último polling y veo ahí en el chat hay una pregunta de José Luis García y en el cuadrito de preguntas también hay 4 preguntas. Si quieres te doy chance que las vayas viendo en lo que yo hago el polling de las últimas preguntas y de esa manera vamos eficientando. Entonces voy a hacer justamente estas últimas preguntas. Son 2 que tienen que ver con competitividad estatal, que es parte de lo que nos estaba explicando Manolo, para ver qué opina la membresía, la audiencia sobre estos temas. Entonces, va que vuela, va la encuesta, ya la deben tener disponible para que nos ayuden ahí a contestar. La primera pregunta tiene 4 opciones, la siguiente pregunta tiene 3 opciones para ver cómo nos ayudan. Creo que lo pueden leer, pero igual les digo, es factible que el estado donde resides se pueda beneficiar a partir de la entrada del TEMEC. Y ahí hay 4 opciones. ¿Hay oportunidades? ¿No hay oportunidades? No lo sé o no las veo. Y segunda es, ¿qué es más importante para la competitividad? 3 opciones, inversión, gente de educación a talentos, es la segunda opción, y 3, políticas públicas. A ver qué nos contestan la audiencia que nos acompaña. Mira, y a lo mejor puedo ir platicando sobre algunas de las preguntas. Alexander, que le agradezco mucho aquí su pregunta, ¿no? Dice, la primera pregunta se plantea maniqueístamente. La solución debe plantearse en un marco concertado, implementando límites estrictos que eviten la arbitrariedad. Completamente de acuerdo. O sea, sí creo que tenemos esta visión de que los presidentes, los gobernadores, los presidentes municipales son especies de tlatoanis y eso les da cancha amplia para hacer y deshacer. No, no son soberanos. Tendrían que estar sujetos a la ley como lo está cualquier ciudadano mexicano. Y entonces tenemos que encontrar los mecanismos. A Inglaterra le tomó 2 siglos hacerlo, a los Estados Unidos le tomó 1 siglo hacerlo, ¿no? Ojalá México nos tome menos tiempo, ¿no? Me llama mucho la atención el tema del uso de la palabra maniqueo, ¿no? Manes era un personaje en Persia en el siglo IV que decía que su religión, el maniqueísmo, iba a ser la última religión del planeta, que todas las demás religiones iban a acabar. La única manera de pensar tenía que ser como la suya, como la de él. Entonces, la opción maniquea es esa, es conmigo o sin mí, ¿no? Yo no creo que ese sea el mundo moderno, yo no creo que ese sea el mundo democrático. Winston Churchill lo ponía de manera muy elocuente, la democracia es el peor sistema de gobierno si descontamos a todos los demás, ¿no? Yo creo que México puede construir un andamiaje plural, democrático, de diversidad política, pero probablemente eso implique mucha más actividad ciudadana. Ahí también Sara dice, pues, ¿por qué la gente está en esta bulia? ¿Por qué la sociedad civil no es tan participativa, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Sí creo que quizás necesitamos crisis como esta para que la gente participe. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que crear crisis como la del COVID, pero ustedes que están en este tema político, pues sí creo que es muy importante aprovechar las enseñanzas de la crisis. Ya me aparecieron aquí los resultados de la encuesta
79% de la gente dice que hay oportunidades para su estado en el TEMEC, lo cual está padrísimo. Creo que pues abrumadoramente pues tenemos que entrarle a tener estados competitivos y con eso me refiero a que si yo vengo de Alemania o vengo de Estados Unidos o de Japón o de Ruanda, me sienta tan seguro como en el mundo desarrollado en México. Y nadie va a abusar de mí y si yo cumplo con la ley, las cosas van a jalar bien y si hay un crimen que lo pueda denunciar a la policía y donde pues realmente podamos tener una convivencia pacífica, ¿no? En el tema de qué es más importante para la competitividad, esta es una pregunta gancho que quería yo un poco ver el insight de ustedes. Abrumadoramente todo el mundo contesta que la gente, la educación y el talento. Yo soy de la idea que las políticas públicas, ¿por qué? Porque las políticas públicas te pueden traer gente talentosa, te pueden formar gente talentosa, te pueden formar buenas políticas educativas y te pueden atraer inversiones. Entonces, bueno, pues sí, al final, cuando tienes un país más parecido a Noruega que a Guinea Ecuatorial, pues es más fácil todo porque los noruegos se entienden mejor y es más fácil y no se pasan de lanza, ¿no? Pero pues eso probablemente depende mucho también de las políticas públicas. Hace años, Hanna Palacios, la directora, la presidenta de COFESE, y yo escribimos un ensayo que no leyó casi nadie en la revista Este País. Y era un ensayo sobre corrupción, donde pues básicamente lo que decíamos, estábamos documentando un caso que ocurrió en India, en el ejército de India, en los años 80. El ejército de India estaba comprando unos cañones a Suecia, una empresa sueca, y los suecos en India engrasaron a toda la estructura del ejército de arriba abajo, desde los generales y el presidente de la República hasta el último cabo y el último sargento. Alguien denunció esto en Suecia y fue un escándalo y Suecia tuvo que modificar sus leyes para que pudieran llevarlos a juicio en Suecia y al final se les castigó. Pero pues ahí te das cuenta que pues los suecos pues también se pueden comportar pues como del grupo Atlacomulco con los incentivos correctos, ¿no? Entonces por eso las políticas públicas importan. ¿Qué tiene que pasar? No puede haber una situación en donde el crimen resulte sin castigo. No puede ser una sociedad, México una sociedad donde no haya consecuencias de evadir la ley, no haya consecuencias de no hacer lo correcto. Quizás la parte más importante de la competitividad es eso, que la gente cumpla con las instituciones. Juan Luis Forteza también me da aquí una pregunta. Él dice que en sus clases sus alumnos trabajan con trabajos de investigación del INCO. Muchas gracias. Dos Bocas es un proyecto inviable, Pemex está en quiebra técnica. Entonces, ¿por qué seguimos con este romanticismo histórico de pensar que seremos autosuficientes en hidrocarburos y apostar recursos públicos a una empresa productiva del Estado? Urgen políticas públicas de eficiencia energética. Yo creo que los gobernadores pueden hacer mucho ahí. Hace unos días, Juan Francisco y yo platicábamos sobre el caso de Guanajuato. En Guanajuato, el presidente en una mañanera nos aventó, como dicen en Colombia, nos aventó el cuentico de que como Guanajuato se volvió industrial, pues se volvió criminal, ¿no? Y nosotros sabemos por muchas vías y por muchas fuentes que en realidad el poder corruptor del negocio del huachicol alrededor de la refinería de Salamanca es lo que ha generado una situación de crimen organizado verdaderamente desatada en el estado de Guanajuato. A mí me gustaría ver un fiscal de Guanajuato y me gustaría ver un gobernador que le digan al presidente, presidente, llévese su refinería. Ya no la quiero aquí. No quiero la contaminación del aire, no quiero la contaminación del suelo y sobre todo no quiero huachicoleros. Póngala en el estado de la República que usted quiera, ¿sí? Ya no la quiero aquí. Además es una infraestructura de los años 60. Ya está depreciada 30 veces, ya está completamente obsoleta.
Y Guanajuato ni siquiera es un estado petrolero realmente, entonces pues ya, se vayan, ¿no? Creo que ahí es donde realmente se va a ver la prueba del añejo. A mí me gustaría ver govers platicando con sus congresos y platicando con sus senadores y sus diputados en el Congreso Federal para empujar políticas públicas de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que los govers están aterrados porque dicen, pues es que el que tiene la chequera es la federación manda. Pero creo que para empujar políticas públicas no necesitamos tanto presupuesto, lo que necesitamos es impulso, lo que necesitamos es apoyo político, lo que necesitamos es una ciudadanía comprometida que le pare los tacos a quien está haciendo los desmanes o está creando los desmanes en los estados. Fernando Villar dice, cuando los estados administraban impuestos indirectos, muchos de ellos abusaron y ni modo de regreso al control de la federación. Aquí sí repetimos la historia muchas veces. Lo que pasa es que esto se parece mucho al paternalismo mexicano usual. O sea, cuando trabajaba yo en el sector agrícola, era un argumento recurrente de el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria, que ellos eran los abogados de los pobrecitos ejidatarios, para impedir que nadie les fuera a robar su tierra, ¿no? Híjole, pues la verdad es que hay aprendizajes de mercado, ¿no? Y entonces, pues sí, seguramente habrá quien venda su tierra y se chupe el dinero, ¿no? Se vaya a una fiesta y se tome cualquier cantidad de litros de sotol o de aguardiente o su destilado favorito y pues se muera y deje a sus hijos en la miseria, ¿no? Y habrá quien invierte esa tierra rural en convertirla en otra cosa y que la convierta en bienestar para su familia. Y ahí va a haber un aprendizaje de mercado. Va a haber estados que van a hacer cosas irresponsables con las potestades tributarias y va a haber otros que lo van a hacer mejor. No solamente es un tema de que le exijas a la federación una tajada mayor de las participaciones federales o de control de la recaudación. También es parte de usar las potestades tributarias que ya tienen los estados, que en la mayoría de los casos están desaprovechadas. ¿Por qué? Porque los govers viven en un mundo en donde es más cómodo no agarrar el costo político de cobrar nuevos impuestos. Pero ¿qué pasa si puedes convencer a la sociedad de, oye, lo vamos a hacer diferente? Vamos a controlar estos impuestos con una supervisión ciudadana que no se ha visto nunca. La tecnología ya nos puede ayudar mucho a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y de esa manera, pues, empezar a disputarle ese poder a la federación. Yo creo que hemos sido muy suertudos, creo que hemos sido muy afortunados como nación de no haber tenido tanto irresponsable en el poder. Obviamente tuvimos nuestra proporción, ¿no? Ahí está Luis Echeverría, ahí está José López Portillo, ahí están todos los del periodo posrevolucionario que eran bravísimos, los generales. En el siglo XIX, pues también tuvimos nuestra proporción, entre ellos 14 veces Antonio López de Santana, y en esa época pues creamos todo tipo de bestialidades, ¿no? El famoso impuesto a las ventanas, el famoso impuesto a los perros, ¿no? Creo que eso ya es un aprendizaje institucional, creo que podemos hacer que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Y aquí un anonymous attendee dice, si se pierde nuevamente el Congreso en 2021, es decir, que Morena sea mayoría nuevamente, ¿cuál sería la estrategia económica y cuál sería el panorama en México? Uy. Bueno, pues muy, muy buena pregunta. Pues otra vez creo que es un tema de autonomías locales y creo que vamos a tener que encontrar el equilibrio en los distintos gobiernos locales. ¿Qué va a pasar? Lo que vamos a tener es una fuga masiva de capitales, igual que en los países que han hecho este tipo de experimentos de corte populista, socialista. No sé si como Venezuela o distinto a Venezuela o más parecido a Perú y Bolivia cuando tuvieron estas cosas, o más parecido a Argentina, que ha sido un proceso largo, pero pues sí vamos a tener ese tipo de complicaciones. Quizás hay ahí un punto y tendría yo que
acudir aquí a la demografía y a la geriatría. Las cabezas más radicales de Morena son gente muy mayor y probablemente pues van a ceder su lugar a otros. Hoy me sorprendió, por ejemplo, el editorial de John Ackerman en el Washington Post. Parecía una persona sensata, parecía una persona correcta, educada, hablando de cosas adecuadas, ¿no? Entonces eso me da mucha esperanza. Eso quiere decir que pueden pasar cosas distintas si cambian los incentivos hacia este culto de la personalidad desmedido, con un líder que es a todas luces megalómano, que es a todas luces alguien que vive en una realidad alterna, que está desconectado de las necesidades verdaderas del país. Se quedó con una versión de país que ya no es. Y eso fundamenta su discurso político, sus políticas públicas, no entiende los números, es anumérico, no entiende la estadística, y entonces pues lo único que escucha son sus voces interiores, y sus voces interiores pues son como las de la película del exorcista, le dicen unas cosas horribles. Entonces necesitamos un liderazgo distinto, quizás ese liderazgo salga de la gente menos radical de Morena. Yo sí creo que los radicales son una especie en extinción, no creo que los radicales duren para siempre en la política mexicana. Ahí están los Robespierre de la historia, ahí están la gente muy, muy desconectada de la realidad que al final no prevaleció. Pero también pueden pasar cosas raras, también podemos meternos en un régimen absurdo los próximos 60 años como Cuba, y entonces ahí sí agárrense, ¿no? Yo creo que la importancia de movimientos políticos independientes como el suyo es que eso no ocurra. Si no pueden hacer alianzas en lo federal, si no pueden ir por la grande ahorita, construyan buenos gobiernos locales. Y eso creo que va a ayudar enormemente a hacer un efecto demostrativo. Hay una pregunta ahí de Rafa Donde. No se Rafa, muchas gracias. Es como el huevo y la gallina, sin duda alguna, de qué tienen que hacer los estados. Parece ser que es muy difícil empezar sin seguridad. Nadie acepta más impuestos. Sin impuestos no hay más sueldo para la policía. Sin mejor policía, difícil controlar extorsiones. Si hay extorsión, ya le estás pagando a la mafia, ya no vas a querer pagar impuestos. ¿Por dónde empieza un gobierno con buenas intenciones? Tiene que haber un apoyo federal. Yo creo que tiene que empezar por gente como tú, Rafa, que son pilares locales y que son la gente que puede transformar las cosas, aunque sea en un ámbito limitado, como ocurrió en Monterrey en algún momento bajo el liderazgo de don Lorenzo Zambrano, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no? Luego los empresarios tienen cada uno su proyecto estrella y no lo quieren compartir con otros, si son proyectos chiquitos y no quieren hacer un proyecto más grande. México es un México dividido, el México contemporáneo es un México muy dividido. Yo creo que tenemos que romper esa polarización de competidores, de jóvenes contra viejos, de ricos contra pobres, de amigos contra enemigos, de conservadores contra liberales, de priistas contra los demás, de morenistas contra... Y tratar de encontrar la gente sensata que te pueda ayudar a construir estas cosas, ¿no? Ciertamente la mayoría de ellos pues no están en el poder ahorita, yo no los buscaría en la federación. Digo, si tienes una Jade Cole que quiere contender en el nuevo proceso de Morena y que eventualmente sigue haciendo tweets de elogio y de panegírico hacia la Cuba de Díaz-Canel, pues bueno, pues J. Cole la perdimos, o si es que algún día la tuvimos. O sea, realmente está desconectada de la realidad, ¿no? No vas a encontrar a esa gente ahí, pero probablemente vas a poder encontrar a otros, ¿no? Hay gente sensata como Vidal Llerenas, ¿no? A Mario Delgado, pues también yo creo que ya lo perdimos. A él sí lo tuvimos en algún momento, pero ya lo perdimos. Quizás lo que tenemos que encontrar es la manera de exhibir toda esta lambisconería y toda esta salamería y psicofancia
y pues juntarnos con gente que esté dispuesta a remangarse y a chambear, ¿no? No es tan difícil, man. Creo que si no puedes con tu ciudad, empieza por tu colonia, y hacer el efecto demostrativo en una colonia o en un cuadrante y de alguna manera irlo resolviendo. Hay muchas organizaciones ahí que pueden ayudar en este tema. México Unido contra la Delincuencia, donde participamos como consejeros, Juan Francisco y yo, es una de ellas, donde se pueden hacer cosas para componer el tema de seguridad. En el tema fiscal, pues sí implica un poco hacer medición local y decirle a tu gober, híjole, mi gober, pues el promedio que se cobra de impuestos sobre la nómina es, estoy inventando, el medio punto porcentual del PIB estatal y usted cobra el 0.1, ¿eh? No está cobrando el que tiene que cobrar, ¿eh? Y por tenencia, los otros estados recuperan X y usted está recuperando tanto, ¿no? Y por derecho de aprovechamientos, otros estados recuperan X y usted está recuperando tanto. Hacer ese tipo de análisis a nivel local creo que puede ayudar enormemente, ¿no? Y muchas gracias, Rafa, por tu pregunta. Si quieres, Manolo, yo voy a aglutinar una pregunta que hace Alexander y que hace también, que de alguna manera repite Sai, que tiene que ver con coaliciones políticas. Con esa me sirve, digamos, para resolverla y un poquito cerrar. Pero me gustaría que le contestaras a José Luis. Él no lo puso en cuestiones, en las preguntas, sino más bien lo puso en el chat. Dice, ¿qué piensas de las diferencias tan grandes que existen en el número de municipios que existen en cada uno de nuestros estados? ¿Por qué crees que hay tantos municipios en los estados más rezagados? ¿Crees que algún día podría haber alguna solución al respecto? Gestiones, derechos, obligaciones, así como recursos que se diluyen. Mira, yo creo que el número de municipios no es tema. Obviamente, pues siempre hay ahí divisiones de grupos políticos. Los de San Jacinto el Alto no les gusta cómo manejan las cosas, los de San Jacinto el Bajo, y entonces grillan en la legislatura estatal y grillan con quien tienen que grillar, y entonces los municipios se escinden, ¿no? Y entonces cada uno tiene su presupuesto y después hay otra escisión y otra escisión. Oaxaca es un caso de estos notables que nos aporta 3 o 4 municipios nuevos por año, ¿no? Pues tenemos 2,482. Yo no creo que realmente ese sea el tema. Y hay varias razones por las que no. La primera es que los que se escinden normalmente son municipios rurales, no son municipios urbanos. No hay tantos municipios urbanos que se escinden. Realmente los municipios que importan para la vida de la mayoría de los mexicanos son 380. Y esos 380 municipios están perfectamente bien ubicados y sabemos qué tipo de problemas tienen y de qué viven y en qué lugares están y qué le cojea a sus finanzas públicas. Son problemas que se pueden resolver. El índice de competitividad urbano del INCO da muchos datos de esto. También nosotros hacemos mucho trabajo con las finanzas públicas municipales. Manuel Guadarrama es un extraordinario analista, director del área de finanzas públicas, un área que inauguró Juan Pardinas en INCO hace 12, 13 años, y que pues realmente sí les da mucha carnita de cómo pueden manejar mejor sus asuntos financieros. Y otra vez, París tiene 500 divisiones, 500 arrondissements. O sea, al final eso no importa, ¿no? Lo que importa es que tengas un esquema funcional, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Sara pregunta que qué alianzas políticas de oposición veo viables para contener contra Morena. Todas las que puedan. Lo único es no se junten con delincuentes, no le reciban lana al narco, no le reciban, no metan en sus planillas a gente que sabemos que ha robado, matado, pero las que puedan. Sí. Claro. De hecho, ahí, ahorita que decías de los municipios, etcétera, yo creo que lo que se requiere es calidad de gestión. Lo que se requiere es que tengan una capacidad justamente de dar servicios públicos. Hace poquito vi una manifestación, me parece, en un pueblo en Suecia, y me llamó la atención que hubiera la manifestación. Pero lo más curioso de la manifestación es que los ciudadanos se estaban oponiendo porque el gobernante en turno en ese municipio, condado, etcétera, cual haya sido la célula política, pretendía bajar los impuestos. Y la ciudadanía se oponía porque sabían que eso iba a diluir la calidad de los servicios públicos que iban a recibir. Imagínate en qué estadía se encuentran, ¿no? Donde se oponen a ese tipo de movimientos. Lo cual es representativo porque
y creo que ya lo decías tú antes, cuando aquí alguien dice hay que cobrar menos impuestos o hay que cobrar menos a los que menos tienen, el grave problema es que se les cobra un impuesto mucho más lesivo, que es ese esquema de extorsión permanente, donde Exacto. pagan un impuesto brutal y no reciben nada a cambio. Es el peor de los mundos, ¿no? Y es algo que tendremos que poner el grito en el cielo. Entonces, nada de no cobrar impuestos. El impuesto que se les cobra es el peor de todos, ¿no? Luis de la Calle lo pone de manera muy elocuente. La razón por la cual un tianguista se arregla con su líder local y no se arregla con el gobierno es porque el gobierno le ofrece complejidad y no le asegura que va a poder trabajar, ¿no? Su líder le dice, tú me das 100 pesos diarios y yo me encargo de que nadie te moleste. O sea, realmente el extorsionador, coyote, líder, pues tiene una gran ventaja y es que tiene una ventanilla única. Y el cuate aglutina ahí cosas y logra resultados para esa población. Y es gente a la que el Estado mexicano le ha quedado mal sistemáticamente. Que tiro por viaje les pasan cosas horribles. Entonces necesitamos generar una nueva relación de confianza con esa gente. Aquí la persona que está como asistente anónimo, gracias por su pregunta, dice que si no sería muy responsable dejar a gente como Cuauhtémoc Blanco decidiendo sobre los asuntos. Bueno, pues sí, pero por otro lado, pues también así votó la gente de Morelos. Y hay que pensar que el Cuau es un auténtico representante popular de México, como son la mayor parte de los legisladores locales y federales. Quizás tendríamos que hacer mejores reglas. Quiero ver qué legislatura las aprueba. En Brasil, por ejemplo, pues necesitas saber leer y escribir y probar que sabes leer y escribir para poder tener un escaño en el Parlamento, ¿no? Lo cual pues, creo que pues, siempre es útil, ¿no? Porque yo sí tengo la duda sobre varios de ellos. Pero al final del día, con estas mulas tenemos que arar, es lo primero que yo tendría que decirte. Y dos, sí es un tema de incentivos, porque no creo que sean más ignorantes que el gobernador supermaiciado que puso la industria textil de Carolina del Norte en 1980 y algo, ¿no? Y que la única diferencia entre México y Estados Unidos es que ese cuate que metió a la novia en la nómina y que se robó el dinero y que se hizo de empresas a la mala y de terrenos, acabó en el bote. O sea, la corrupción no es un fenómeno exclusivamente mexicano, ¿no? Juan Pardinas tenía una lámina, me acuerdo perfecto, tenía 80 gobernadores que en los últimos 10 años en Estados Unidos habían estado sujetos a proceso, se libró uno, que pudo demostrar que no hizo trapacerías. En México tenía la lámina y se libraron todos, no podemos castigar a uno, ¿no? Entonces ahí sí creo que necesitamos un marco institucional distinto. No es muy distinto de la Inglaterra del siglo XVIII. En la Inglaterra del siglo XVIII había unos señores con pelucota que pues, se hacían de ranchos y se hacían de industrias y se hacían de lana y se hacían de mujeres y de lo que quisieran. Parece increíble, pero sí, ¿no? Y eventualmente llegaron. Entonces tenemos que construir ese México. Simplemente es un tema de pragmatismo, de aprendizaje institucional y de no quitar el dedo del renglón. Si la hiciste, la vas a pagar y necesitamos más gente señalando a los que hicieron trapacerías. Dime, vamos a ir cerrando, Manolo. Es esto que dices ahorita de tener eso a la vista. Hace como 2, 3 años me tocó ir a un evento escolar de una de mis hijas a Taxco. Y Taxco está en una especie como de una cañada, llegas por un lado y el pueblo está del otro lado de la cañada, donde está Santa Prisca y bueno, es un lugar muy bonito, ¿no? Pero cuando estás en el centro, ves hacia el otro lado de la cañada y hay un fraccionamiento que es bastante visible, porque, pues, insisto, no hay nada que lo bloquee, en el cual es muy visible que hay unas casas muy ostentosas y son varias de ellas. Yo conté como 4 o 5 y repito, están a la vista de todos. Lo único que tienes que hacer es voltear hacia el otro lado de la cañada. Entonces, pues, andando ahí en la curiosidad, a uno de los taxistas le pregunté, oye, ¿y ese fraccionamiento ahí, quiénes viven ahí? ¿Son turistas o qué? No, dice, son los anteriores 5 presidentes municipales. Y hay una competencia de ver quién se construye la casa más grande. Evidentemente, entre lo que es el ingreso del presidente municipal y lo que vale esa casa, hay una desproporción de 100,000 a 1, ¿no? Yo no sé cuál es la proporción, pero imagínate tú la ofensa del tamaño
de que todos los días los habitantes de Taxco se levantan y ven enfrente de sí el premio, la obscena forma en que lo reciben sus gobernantes, ¿no? Con un total desparpajo, con una ofensiva y ostensible, digamos, corrupción, en la cual en ese listado, el que tú dices, esos seguramente no están en la cárcel, están en esos palacetes que se construyeron a costa de la población, ¿no? Y como esos obviamente tenemos muchos ejemplos que ojalá pronto podamos acabar. En fin, que nos da, y yo sabía que con Manolo podemos seguir hablando mucho tiempo, tenemos que ir cerrando. Una pregunta que hace Alexander me da justamente la pauta para ir cerrando y anunciando lo que sería nuestro siguiente diálogo. Alexander pregunta qué va a pasar con las coaliciones, si efectivamente va a haber una posibilidad de ir juntos, de lograr esa suma. Algo de eso anunciaba yo en la introducción de esta plática, de que eso es a lo que le estamos apostando y metiendo todo el tiempo y todo el entusiasmo el equipo completo de UNE México y muchas otras organizaciones que estamos en la misma sintonía. Y repito, espero que en algunos días, quizá en un par de semanas, haya anuncios concretos sobre esta materia. Y aprovechando que ese es un tema que obviamente no solamente está en boga, sino que es de absoluta prioridad y nuestros contactos, toda la ciudadanía lo leemos, es evidente que hay una importancia sobre el punto. Invitamos y nuestro siguiente orador en 3 semanas va a ser Armando Ríos Peter, el Jaguar, una persona que sabe de esto, que ha estado en la política, que es un tipo contestatario, que él se ha opuesto a muchas de las cosas que no le han parecido en distintos partidos políticos, y una persona que me parece nos puede dar una charla amena, nos puede dar muchos datos e información que justamente es alineada con este objetivo de cómo tener mayor competitividad, hablando de otra competitividad distinta a la que nos habló Manolo, pero que está al final del día íntimamente ligada, que es en la materia electoral y en la materia de participación ciudadana. Creo que ahí esa es una parte importante de justamente tener esa incidencia, y a eso nos queremos abocar en los días, semanas y meses por venir. Hemos dicho que estamos exactamente a 1 año menos un día para la gran cita ciudadana y tenemos que prepararnos. Hay muchísimo trabajo para que ese día sea un ejemplo de cómo despertamos, de cómo rompimos una nociva tradición de que las elecciones intermedias son unas que no son concurridas. En esta ocasión, y ya lo dijo Manolo, un resultado adverso en esa elección puede significar un adiós en cuanto al país que queremos. De ese tamaño es el riesgo y por eso hay que trabajar en forma muy armónica, muy profesional y con absoluto entusiasmo y vehemencia, repito, ciudadana. Les agradecemos a todos que nos hayan tolerado. Nos alargamos un poquito, pero bueno, fue por dar justamente atención a las preguntas que nos fueron haciendo y vamos a buscar justamente que haya más intervenciones y que tengamos en este ciclo otras personas que igualmente nos aporten, pero repito, iniciamos con broche de oro. Manolo, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos. Eres el primero, así es que, como dicen en mi pueblo, la primera vez no se olvida. Así es que, muchas gracias. Manolo, tienes enorme medalla y le agradecemos muchísimo y nuevamente gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Manolo, por ser padrino de estas pláticas de amigos de UNE México. Así es, Polo. Pues, insisto, tenemos un muy buen arranque y seguramente vendrán muchas buenas también hacia adelante. Sigamos en contacto, síganos en redes sociales. Estamos repitiendo y generando buen tráfico para justamente destacar los temas que nos parece son de importancia para la ciudadanía. Ni un paso para atrás, vamos adelante con todo. Muchas gracias y muy buenas noches. Saludos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Manolo, otra vez gracias. Encantado. Muchas gracias, Polo. Gracias, Paco. Y gracias a todos. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches.